la conozcamos, así como también al finalizar podemos encontrar ahí unos puntos de inflexión que nos pueden interesar y que se pueden bien abordar en clave de esta recomendación desde las entidades, desde el sector corporativo y empresarial. Entonces, sin más, André, te cedo el uso de la voz para que inicies con la... Gracias. Vale, Irene, muchas gracias. Bueno, muy buenos días, fríos días para todos y todas. Como lo comentaba Irene, pues nos volvemos a encontrar con una recomendación que tiene unos elementos muy particulares, toca unos temas, sobre todo la impunidad, como un factor que ha sido transversal y que ha sido persistente durante varias comisiones de la verdad, durante varios escenarios de reconocimiento de verdad y sobre varios escenarios judiciales. Esta recomendación pues sí tiene una carga de implementarse desde el Estado, desde el gobierno, desde algunas reformas y creación de algunos insumos judiciales o instancias de investigación judicial que son propias de la tarea o son propias de la rama judicial y del gobierno. Sin embargo, pues viendo un poco el arista de impunidad que trae la recomendación y que va muy ligada a al hallazgo número 8 que trae la Comisión de la Verdad sobre factores de impunidad, pues esto es un elemento, es un escenario donde no solamente hay impunidad frente a la falta de garantías de acceso a la justicia, sino también falta de garantías en las investigaciones y faltas de garantías para poder encontrar verdad. Y la misma comisión se plantea en ese hallazgo número 8 que incluso la misma justicia fue víctima a lo largo del conflicto armado y el análisis que hace la comisión de esos patrones de violencia, de esos patrones de macrocriminalidad, no solamente por actos de violencia cometidos por FARC-EP, sino incluso la misma violencia que se cometió por parte o los mismos elementos de impunidad que se cometieron por parte del gobierno al crear ausencia de justicia, al no permitir las investigaciones o al torpedear la acción judicial de los funcionarios públicos, tanto jueces como fiscales, pues implica que la misma justicia ha sido víctima de la impunidad y ha sido víctima de la violencia y víctima del conflicto armado. Entonces plantea la comisión esta hipótesis y a partir de esto es que se empieza a analizar y empieza a hablar de que hay unos cambios que son necesarios. Se necesita realizar y reconocer ciertos errores para poder avanzar, pero que estos errores no vuelvan a cometerse. Y esto es un poco lo que trae esta recomendación número 5 sobre impunidad, sobre eh, graves violaciones a los derechos humanos, infracciones del derecho internacional humanitario, judicializar los entramados de criminalidad organizada y corrupción y mejorar el acceso a la justicia local. Entonces, de este título, de esta gran recomendación, podemos encontrar que la comisión se plantea tres objetivos claves para dar las recomendaciones generales y específicas que van a superar o con la cual se espera lograr superar la impunidad. El objetivo de estas recomendaciones está trazado o está propuesto, enmarcado en materia de justicia. Y esto ya nos da un panorama de hacia dónde va dirigida la recomendación y quién es el actor principal, sin que sea el actor que tenga que entrar a implementar la recomendación. Y el actor principal aquí, si bien es la rama judicial,
¿Quién debe garantizar que no haya impunidad? En principio, pues no es la rama judicial, sino es el gobierno con la implementación de algunas medidas que reformulen y que den la garantía de ejercer justicia, de que los funcionarios, jueces y fiscales puedan realizar sus acciones enmarcadas en la labor judicial para disminuir o para contrarrestar el factor de impunidad. Y claramente el beneficiario de estas o los beneficiarios de estas recomendaciones, pues vamos a ser quienes accedemos al servicio público de justicia, quienes podemos adelantar o podemos presentar acciones judiciales, denuncias, solicitar investigaciones en el marco, digamos, de ese servicio público de justicia al cual nosotros como ciudadanos pues tenemos acceso y el Estado pues tiene esa facultad o tiene esa garantía de, valga la redundancia, garantizar el servicio público de justicia sin que exista impunidad. Entonces, esta recomendación pues apunta en un primer escenario a mejorar la respuesta del Estado para combatir la impunidad. El segundo objetivo que se plantea es contribuir al desmantelado de organizaciones criminales y los los entramados criminales que soportan, que financian, que aportan a que todavía existan organizaciones criminales. Y por último, garantizar el acceso a mecanismos para la resolución de conflictos. Entonces, esta recomendación trae 3 objetivos muy generales y cada uno pues tiene un panorama diferente, que es lo curioso y es, digamos, como la comisión lo ha planteado. Si bien la recomendación quinta arranca en su descripción con la necesidad de que el Estado pueda combatir la impunidad, pueda mejorar políticas, incluso se plantea mejorar y cambiar la política criminal que tiene el Estado. Por otra parte, reconoce pues que para que esto pueda pasar, o que esto pueda darse, es fundamental también reconocer que todavía tenemos un conflicto armado, todavía hay entramados criminales, entramados corporativos criminales, todavía por así mencionarlo, que persisten, que el narcotráfico sigue siendo un elemento transversal en todo esto porque no, todavía la lucha contra las drogas es inminente y todavía pues hablamos de que a 2020 el narcotráfico no se ha acabado, el narcotráfico sigue siendo un factor determinante en muchos escenarios políticos, gubernamentales, económicos del país y de las regiones, y que está muy ligado todavía al tema de corrupción desde las entidades o desde el Congreso, desde la rama ejecutiva, desde incluso ha permeado en algunos escenarios la rama judicial. Y por último, plantea que pues hay algunos mecanismos de solución o de resolución de conflictos que pueden de cierta manera también disminuir el grado de impunidad y parte desde el reconocimiento de los terceros, desde el reconocimiento de que hay otras formas de impartir justicia que son propias de las comunidades étnicas y de las comunidades campesinas y que estos mecanismos de resolución de conflictos que traen las comunidades y que han practicado las comunidades tienen un elemento de justicia restaurativa que propende porque víctima y victimario o las partes interesadas en el conflicto puedan llegar a solucionar y puedan encontrar soluciones en conjunto, en común, para poder superar el episodio, superar el factor de violencia o superar el factor de impunidad y poder construir conjuntamente soluciones que van a beneficiar a ambas partes a través del diálogo, a través de la participación activa, pero también desde el reconocimiento de esas prácticas ancestrales, de estas prácticas que han tenido las comunidades
y que al interior de sus comunidades ha funcionado, ha sido un elemento y ha sido un eje, digamos, para incluso plantearnos que el enfoque de justicia restaurativa que tiene la JEP, pues también está reconocido, está de una manera impregnado porque es un elemento que las comunidades étnicas han manejado milenariamente sin la necesidad de que haya intervención del Estado mediante la justicia ordinaria como comúnmente la conocemos. Estas recomendaciones tienen unos alcances, unos esperados a futuro, en el caso de que se acojan y se implementen estas recomendaciones. Si bien hay un capítulo de hallazgos que es como el gran antecedente de esta recomendación y es el que nos va a dar como el puente para entender, bueno, ¿por qué hay impunidad? Hay que recordar que en ese hallazgo, impunidad hay en todos los escenarios de donde se debería hablar de una justicia social o de un factor de justicia. Y la comisión dice, bueno, hay impunidad frente a que no hay garantías en los procesos judiciales de que haya una sanción penal o que haya un reconocimiento en justicia ordinaria. Hay impunidad en los escenarios de justicia transicional previos a la firma del acuerdo. Hay una impunidad en los tribunales de justicia y paz en cuanto a que los máximos responsables pues se acogieron a una justicia, se acogieron a la ley de justicia y paz, pero sus aportes no fueron significativos. Persistió la incertidumbre, persistió el no reconocimiento de hechos, pero también se le suma que hay impunidad en esos escenarios en cuanto a que el gobierno y las instituciones se prestaron de cierta manera para impedir que existieran avances en los procesos judiciales, tanto ordinarios como de justicia, de ley de justicia y paz. Hay impunidad frente a los entramados de corrupción institucional que impiden que los funcionarios públicos puedan ejercer su accionar por su mandato legal y por su mandato constitucional. Hay impunidad frente a las graves denuncias que se presentaron por parte de funcionarios fiscales y jueces que se vieron amenazados por encontrar o por hallar escenarios donde el Estado, el gobierno, pues tenía de cierta manera una mano oculta allí por sus nexos con el paramilitarismo, por sus nexos con el narcotráfico, por sus nexos con la guerrilla. Y el Estado, pues no, o el gobierno no defendió de cierta manera, no propició que el escenario de investigación fuera fructífero, sino que por el contrario lo frenó, lo contrarrestó. Y esto desencadenó también en un escenario de impunidad frente a funcionarios públicos, jueces y fiscales y procuradores que tuvieron que salir exiliados del país porque no había garantías de respetar el derecho a la vida, de respetar dignidad, y tuvieron que salir exiliados por el grave temor a ser asesinados, pero tampoco hubo impunidad, pero tampoco hubo justicia, es decir, hubo impunidad frente a la investigación por muertes y masacres a funcionarios públicos, jueces y fiscales que se encontraban en investigaciones o que se encontraban realizando investigaciones de campo y esas ejecuciones o esas muertes pues no tuvieron tampoco un reconocimiento y los procesos penales pues no tuvieron mayor respuesta más allá de algunas sanciones que tuvo el Estado en Corte Interamericana, donde el Estado reconoció su responsabilidad, pero más de eso no existió un derecho a la verdad, una reparación satisfactoria para las víctimas y por lo tanto la impunidad persistió. Entonces, con esos 5 factores, esos 5 elementos de impunidad y esos escenarios de impunidad que trae la comisión, se dice, hombre, la justicia fue víctima,
la justicia no pudo cumplir o no pudo estar inmersa, no pudo dar satisfacción a las víctimas porque la misma justicia se vio opacada por esos entramados de corrupción, por estos entramados de criminalidad y por estas fuerzas que superaban el actuar de lo que es el Estado social de derecho en materia de garantías y derechos fundamentales por un conflicto y por eh, eh, unas formas muy particulares de cómo se manejaba la justicia. Entonces, a partir de esa impunidad y esos escenarios de impunidad, bueno, se le suma uno más y es el factor de extradición. Cómo la extradición en sí misma impedía que las víctimas conocieran de la verdad de las personas o de las cabezas que estaban siendo procesadas penalmente de justicia y paz, de narcotráfico. Que no permitía tampoco avanzar en el proceso penal, ni en el reconocimiento, ni en conocer hechos, ni en saber el por qué pasó, el por qué y cómo el Estado va a reparar de cierta manera y cómo víctima y Estado, victimario y Estado van a reparar a la víctima. Entonces también la extradición que en su momento fue la manera en la que se daba justicia y se permitía que un segundo estado llamara y pidiera para judicializar bajo sus normas por un tema criminal que trascendía fronteras, sobre todo con el tema del narcotráfico, pues eso al interior generaba descontento, no generaba satisfacción, no era el esperado de las víctimas porque había un sentimiento en que no había aportes a la verdad. La persona una vez extraditada no iba a aportar a la verdad, no iba a contar, no iba a satisfacer mediante la verdad a las víctimas de muertes, desapariciones, secuestros, como hechos victimizantes principales que afectaban o que pues dejaban un claro sentimiento de impunidad. Entonces, con estos 6 elementos de impunidad, esos 6 escenarios de impunidad que la comisión reconoce, la comisión encuentra y que se da a partir también de relatos de víctimas que están en el exilio, la comisión salta a las recomendaciones y dice, bueno, estas recomendaciones son para superar la impunidad en esos 6 escenarios de impunidad que vimos. Establece que hay que mejorar la administración de justicia como una garantía para las víctimas y cómo contribuye al esclarecimiento y desmantelamiento de fenómenos criminales. La verdad trasciende, la verdad, además de satisfacer el derecho a la verdad de las víctimas como una forma de reparación integral, también va a facilitar y va a aportar en comprender cómo se pueden desmantelar y cómo funcionan los entramados criminales. Cómo el esclarecer verdad puede apuntar a identificar patrones de macrocriminalidad, patrones de comportamiento, cómo puede también aportar a que la corrupción se contrarreste y va a tener también en cuenta la masividad y la persistencia de este tipo de conductas en los entramados criminales. ¿Cómo pueden desmantelarse? Entonces, la verdad pasa a otro escenario, ya no es la verdad que sana, ya no es la verdad que repara, ya no es la verdad que contrarresta impunidad, sino es una verdad colaborativa, por así decirlo, con la justicia y va a ayudar a que la función o el servicio público de justicia cumpla con su finalidad constitucional. Pero para llegar a eso también es necesario hacer mejoras en la administración de justicia y mejoras en la administración de justicia de tipo legislativo, de tipo legislativo, administrativo y judicial. Ya vamos a ver en qué escenarios
se plantea estas recomendaciones de mejorar la administración de justicia. ¿Por qué? Porque la administración de justicia, su único protagonista no es el juez. El juez no es el único que interviene en los procesos penales ni en los procesos judiciales. El juez es el tercero que imparte justicia de manera imparcial. Pero el juez trabaja de cierta manera a petición de lo que la fiscalía como ente acusador presente. Entonces, la carga no va únicamente hacia el juez como el tomador de decisiones, como el encargado de determinar si hay culpabilidad o no hay culpabilidad, sino que el juez puede llegar a esa solución o esa respuesta porque en parte el fiscal o la fiscalía como el ente acusador tiene un actuar de probar más allá de toda duda razonable, como dice la ley 906, que es nuestro sistema penal acusatorio. Tiene una carga, tiene un elemento de probar. Entonces, si al juez no se le prueba, el juez no puede entrar de oficio a probar, porque la carga la tiene la fiscalía. Y allí en esa carga es donde se busca, de cierta manera, administrativamente, implementar o mejorar escenarios donde la impunidad no recaiga únicamente en el juez, sino que la impunidad se contrarreste también desde el actuar de la fiscalía, pero más allá de los fiscales, de cómo la elección del mismo fiscal general de la nación tiene que cambiar. Tiene que haber una manera diferente de elegir el fiscal general de la nación. Y de hecho esa es la primera recomendación con la que arranca la comisión. Dice, es necesario cambiar el sistema como el fiscal general de la nación se elige, porque no es un elemento, no es una forma imparcial, no es una forma que contrarreste impunidad, sino que por el contrario va a generar en ciertos sectores, y sobre todo en la sociedad civil, que el fiscal es elegido únicamente para unos fines y no para el fin constitucional que establece la Constitución del 91. El segundo alcance que tiene estas recomendaciones es concertar en cuatro aspectos fundamentales la lucha contra la impunidad desde las violaciones del derecho internacional humanitario y de los derechos humanos y el esclarecimiento de los entramados de criminalidad. Entonces, este segundo alcance va referenciado, va encaminado a que violaciones de derechos humanos e infracciones al derecho internacional humanitario, derecho a la guerra, deban tener un tratamiento especial en la administración de justicia. Y digamos que la política, y es donde viene la gran recomendación, la segunda gran recomendación que llama la atención, es la reforma a la política criminal del Estado. ¿Cómo la política criminal del Estado, desde su concepción y desde cómo está planteada, genera impunidad? ¿Aquí hay abogados? Pregunto, para yo de pronto bajarle un poco el tinte a el tema jurídico. Por mi parte, no. Psicóloga por acá. Bueno, ok, perfecto. El sistema penal acusatorio, ley 906 de 2006, de 2010, perdón, y ley 600 son los grandes antecedentes en materia penal en procedimiento, es decir, cómo es el procedimiento penal. Y la ley 599, pues es nuestro código penal. Pero aparte de estos elementos, de esta norma, sobre todo la norma sustancial, que es el Código Penal, ley 599,
Colombia ha ratificado varios tratados en materia de derecho internacional humanitario, que es el derecho que regula la guerra, el derecho a la guerra, qué está permitido y qué no está permitido y qué se debe respetar cuando hay conflicto armado interno o cuando hay conflicto bélico internacional. Y están los tratados donde se reconocen los máximos crímenes de lesa humanidad que se esperaba cuando se pactaron estos tratados, que estos crímenes no volvieran a suceder nunca más porque eran tan atroces que ya la humanidad los había vivido una vez y no se esperaba que no volvieran a vivirse, que ningún Estado, ningún actor armado siquiera pensara en volverlos a utilizar como un mecanismo para resistencia o para hacer intromisión en un Estado, de un Estado a otro, o para en escenarios de conflicto armado interno. Entonces, están unos tratados internacionales. Allí en ese bloque de constitucionalidad, está la Constitución y aquí al ladito está el bloque de constitucionalidad, donde se establece que la Corte Penal Internacional es la que tendrá la jurisdicción y competencia para conocer de estos 4 graves crímenes de lesa humanidad, que son genocidio, tortura, desaparición forzada. Hoy en día se habla de que el desplazamiento forzado también es uno de esos 4 grandes o esos delitos gravísimos de lesa humanidad, y el derecho a la no intromisión por parte de un Estado a otro. Entonces, estos 4 grandes delitos que están en este tratado internacional conocido como el Estatuto de Roma, Colombia lo ha reconocido y lo ha ratificado. Y Colombia ha introducido dentro de su política criminal, pues que estos 4 grandes delitos no tendrán un tratamiento, tendrán un tratamiento, perdón, diferente a los tipos penales contenidos en el Código Penal y que van a ser imprescriptibles, es decir, no van a prescribir, la acción penal no va a prescribir cuando se hable de estos 4 delitos, es decir, nunca habrá impunidad frente a estos 4 delitos porque sí o sí el Estado tiene que investigar y tiene que sancionar, es decir, que digamos por vencimiento de términos, que es por como comúnmente terminan en Colombia los procesos penales, con estos 4 delitos pues no pasen, y que además pues tendrá el Estado la tarea de investigar, de promover que estos delitos no sucedan, no vuelvan a presentarse. Porque son tan graves, la humanidad ya los vivió 2 veces, son tan graves que es impensable que otra vez vuelvan a pasar. Ese es el utópico y ese fue como el imaginario cuando se habló de estos 4 grandes delitos de lesa humanidad y la necesidad de que la sanción fuera tan dura que en la mente de alguien no pudiera pasarse siquiera pensar nuevamente en genocidio, pensar nuevamente en tortura, pensar nuevamente en desaparecer forzosamente. ¿Qué pasa en Colombia? Pues en Colombia solamente hasta la década de los 2000 se habló del tipo penal de desaparición forzada, o sea, ni siquiera Colombia lo tenía contemplado como un delito. Antes de la década de los 2000, en Colombia el delito de desaparición forzada no existía, no era ni siquiera concebido que existiera. Sin embargo, la práctica criminal de grupos armados ilegales y incluso del mismo ejército, pues era una práctica reiterada. Del secuestro se podía saltar fácilmente a la desaparición forzada. Y entonces todos los casos de desaparición forzada usualmente se condenaban o se investigaban como si fueran secuestros. Pero allí hay una gran distinción en tipos penales. En el secuestro, la persona después, se sabe que la persona está con vida, se sabe que la persona está privada de su libertad de manera ilegal, pero hay pruebas de vida, se sabe que está con vida. En la desaparición forzada, la persona se vio una única vez, una última vez y no se volvió a saber de esa persona.
No se sabe dónde está su cuerpo, no se sabe si está viva, no se sabe si está muerta, no se sabe si fue torturada, no se sabe qué pasó con esa persona. Entonces, para entender la política criminal del Estado, partimos de que hasta antes de la reforma del Código Penal, desaparición forzada y secuestro eran lo mismo. Y allí empezó a aparecer un elemento de impunidad grandísimo, y se empezó a plantear, bueno, en materia penal y en materia criminal es necesario hacer un ajuste, y las mismas víctimas fueron las que hicieron y promovieron que el delito de desaparición forzada fuera un tipo penal autónomo y que el Estado tenía la carga de investigar esas desapariciones forzadas que fueron en su momento pasadas por secuestros. ¿A qué voy con esto? A que el elemento de reformular o de cambiar la política criminal del Estado incluso no viene desde esta comisión. Se ha planteado en otros escenarios y se ha hablado en otros escenarios de justicia transicional que ha tenido el Estado. Esto no es, digamos, un descubrimiento que tenga la Comisión de la Verdad. Ya es un acumulado de varios escenarios donde es necesario cambiar la política criminal del Estado. Pero cambiar la política criminal del Estado implica que hayan acciones tanto legislativas como administrativas como judiciales. Es necesario que el Estado nuevamente vuelva a reorganizarse en su política criminal con la finalidad de garantizar esos derechos fundamentales y esos derechos de primera categoría que nuestra Constitución política trae en el artículo primero y en el preámbulo, que es cómo se concibe el Estado social de derecho. Cuatro aspectos fundamentales trae la Comisión para identificar la lucha contra la impunidad, cumpliendo con el alcance o para cumplir el alcance de las recomendaciones y los objetivos. El primer aspecto es la independencia de los entes encargados del esclarecimiento judicial, es decir, de la Fiscalía. Fiscalía para justicia ordinaria, justicia criminal ordinaria, pero también independencia para esclarecer e investigar personas aforadas que han estado inmersas en actos de corrupción y en actos de criminalidad. Independencia total de quienes están encargados de esclarecer judicialmente. Independencia frente a quien investiga, pero también independencia frente a quien juzga. ¿Por qué? Porque, como les comentaba, el fiscal o el juez trabaja de la mano del fiscal. Si al juez usted no le prueba, si el fiscal no le prueba, el juez no puede autónomamente decir es culpable o condenar. Porque si aquí hay una falla, aquí también va a persistir esta falla. Segundo, ajustes en las metodologías de investigación. Es muy común, digamos que los medios de comunicación nos han mostrado un escenario donde la justicia falla. La justicia, y entonces viene la justicia social de cierta manera a dar el elemento de culpabilidad o de rechazo por la impunidad que se generó en los estrados judiciales. Las metodologías de investigación que Colombia tiene o que Colombia cogió, hay que aclararlo, son un implante legal. O sea, nosotros cogimos el modelo gringo, el modelo americano, el modelo anglosajón de justicia penal y lo implantamos acá. Y ese implante se da justamente en el marco de la implementación del famoso Plan Colombia, que fue ese ajuste y fue, digamos, ese apoyo económico que dio los Estados Unidos de América a través de sus agencias de ayuda, a través de USAID y de Acdivoca para mejorar las condiciones de seguridad, mejorar las condiciones de justicia y se da ese implante jurídico del sistema penal acusatorio como hoy lo conocemos. Es decir, eso no es invención de nosotros. El legislador nos inventó esa vaina. Al legislador y a los jueces y a los magistrados y a los fiscales y a la policía judicial la capacitó
fiscales y jueces americanos en sistema penal acusatorio, en técnicas del sistema penal acusatorio y en técnicas de investigación criminal. ¿Por qué? Porque al juez, como hay que probarle, y el fiscal es el encargado de probarle, más allá de toda duda razonable, que la persona es culpable, ese probar necesita de un acervo probatorio, necesita de una investigación sólida, pero una investigación que se haga con apego al principio de legalidad, al debido proceso y a garantías constitucionales inmersas en el proceso judicial. Por eso es muy común que nosotros escuchemos en medios de comunicación, es que se cayó, lo dejaron en libertad y se cayó la captura. ¿Pero por qué se cae la captura? No es porque el juez lo deje en libertad, sino porque la técnica de investigación falló. Algo falló al momento de legalizar captura. ¿Por qué se vencen términos? Porque no hay celeridad en los procesos judiciales, porque hay congestión judicial. Bueno, pero ¿por qué hay congestión judicial? Entonces es empezar a examinar esos factores que llegan a que la impunidad al final sea el resultado y no sea la justicia. El tercer aspecto es la creación de un mecanismo independiente de apoyo a la investigación, es decir, un organismo independiente, autónomo, como toda persona jurídica o como todo ente descentralizado del Estado que tiene personería jurídica, autonomía presupuestal y autonomía administrativa, para apoyar la investigación judicial que hace la Fiscalía. Y por último, está la limitación de la extradición para garantizar la satisfacción de los derechos a las víctimas. Es decir, la extradición para el Estado puede ser una solución, pero para las víctimas no es una solución, no es la solución esperada. Una víctima o familias víctimas de desaparición forzada, de secuestro, de extorsión, no buscan o no esperan que su victimario sea extraditado. Buscan es que su victimario responda ante la justicia, sí, pero que de verdad, que cuente por qué pasó, por qué lo hizo, cuál era la finalidad, quién más, o sea, y empiece de cierta manera a develar el por qué pasaron las cosas como pasaron. Entonces, aquí la comisión con este hallazgo dice, hey, sí, entendemos que hay extradición, entendemos que hay tratados y hay políticas criminales internacionales de cooperación internacional que el Estado colombiano tiene con Estados Unidos, que tiene con Italia, que tiene con España, que tiene con Israel. Pero venga, no puede olvidarse la justicia colombiana y no puede olvidarse el Estado de que aquí también hay una carga que debe tener y que debe cumplir el Estado y es las víctimas. No puede olvidarse por un bien mayor que aquí también hay víctimas que esperan saber verdad. 5 recomendaciones generales tiene la comisión en este capítulo, en esta sección 5. Que apuntan a los factores de lucha contra la impunidad y que responden a los objetivos. La primera recomendación general es la independencia y la transparencia en los procesos judiciales. La segunda es la investigación encaminadas a recomendar cómo puede ser o cómo puede mejorar la investigación penal. Y aquí viene el cambio de la política criminal del Estado. La tercera, que es investigación y criminalidad organizada y sus redes de apoyo. Es decir, ya dice, bueno, todavía tenemos redes criminales, bandas criminales, organizaciones criminales y que tienen nexos en algunos escenarios con gobierno, central departamental municipal, con rama legislativa y rama judicial. Entonces, es necesario que estos cambios se vean implementados para poder superar esta criminalidad organizada, que también va muy de la mano del narcotráfico. Cuarta, reconocimiento de la violencia en contra del sistema judicial y de sus funcionarios. Es decir, que el Estado reconozca que falló, que el gobierno reconozca que falló
frente a la protección y frente a sus funcionarios judiciales, quienes estaban realizando su labor constitucional de investigar y de impartir justicia. Personalmente, yo cuando leí el hallazgo número 8, entendí por qué mi mamá le tenía pánico a ser juez penal. Entendí. Ya desde un punto de vista muy personal, mi mamá es funcionaria judicial, ella es juez de la República, y entendí en mi concepción cuando leí la recomendación, el hallazgo y la recomendación, por qué ser juez penal en el Huila era tener una diana. ¿Por qué ser juez penal en Santander o juez promiscuo municipal en los municipios de Santander y el norte de Santander era tener una diana en la cabeza? Y era saber que salía, pero no saber si se regresaba. Porque, y entendí de cierta manera por qué la acción judicial en ciertos municipios y en ciertos territorios era compleja. No era posible que la acción judicial y no era posible que los jueces y los fiscales pudieran realizar su accionar porque de hacerlo implicaba o que sufrieran amenazas o que de cierta manera fueran asesinados en el cumplimiento de su deber legal, en el cumplimiento de Hola, compañerito. ¿Qué va? De la campaña con la persona mayor. creo que tenemos un micrófono abierto. Gracias. En cierta manera era imposible cumplir con la acción, cumplir con las funciones constitucionales porque ejercerlas era un riesgo. De por sí ya era riesgoso estar en el territorio y aún más riesgoso realizar acciones de investigación y de judicialización en ciertas zonas del país. Entonces, esta quinta recomendación va en que es necesario reconocer que hubo una falla en el pasado, es necesario reconocer que no hubo una protección constitucional y el Estado falló en proteger a sus funcionarios judiciales. Pero para que esto no se repita, es necesario reconocer y es necesario implementar ciertas garantías y mantener la independencia de los jueces y de los fiscales en la investigación penal criminal. Y por último, está la recomendación de acceso a la justicia local, donde la comisión dice: podemos acudir a la justicia restaurativa, podemos acudir a estos escenarios dialógicos donde ambas partes interesadas pueden construir y pueden solucionar amigablemente los problemas. Pero también es necesario reconocer que es vital una reforma rural agraria en el país. Es necesario reconocer que hay comunidades étnicas y campesinas que también tienen formas tradicionales de solucionar conflictos sin que implique acudir a la justicia ordinaria y que es necesario reconocer esos mecanismos de justicia como formas de ejercer justicia y contrarrestar la impunidad. Ya para abrir micrófonos y escuchar comentarios, apreciaciones y retroalimentaciones pues, de esta sesión, rápidamente indicarles pues, a gran escala cuáles fueron las medidas. En su mayoría son medidas a nivel institucional, recomendaciones que da la comisión para que sean implementadas a nivel institucional. La mayoría en el corto y en el mediano plazo, muy pocas son a largo plazo. ¿Cuáles tenemos? Modificación de la elección del fiscal general de la Nación, adoptar medidas necesarias para garantizar que aforados constitucionales que participaron o se beneficiaron de violaciones a derechos humanos sean investigados y no queden no quede la impunidad porque el aforado, por tener esa condición de aforado, no pueda ser investigado. Poner en marcha un mecanismo independiente para formular recomendaciones con experiencia de miembros de la Fiscalía en las investigaciones judiciales y con el tema de aforados.
Implementar medidas para hacer ajustes normativos y de políticas necesarios en los procesos para que la investigación judicial y la función de impartir justicia pueda ser fructífera y no recaigan en la impunidad. Garantizar la priorización de la investigación de los terceros civiles y agentes del Estado a través de centralización, organización y análisis de información producida por investigaciones activas y no activas. Ustedes ven que la tendiente en Colombia es que cuando hay un entramado corporativo delictivo, una empresa criminal, por lo general hay terceros civiles que participan o que ayudan directa o indirectamente, pero también hay agentes estatales que pueden contribuir. Entonces, no se trata de separarlos o segregarlos y que la justicia especializada sea la que solucione, sino que por el contrario, se garantice la investigación de todo el entramado criminal, sin excluir a los terceros, es decir, sin que se excluya únicamente a los autores. Por lo general, cuando hay un entramado criminal, hay unos determinadores, hay unos colaboradores, hay unos autores, que son lo que uno comúnmente ve en noticias, que el autor intelectual, el autor material, el cómplice. Entonces, la idea es que no se juzgue únicamente a los autores, quienes cometen, sino que también los terceros civiles y los agentes del Estado que participan en su capacidad o en su condición de determinador o de cómplice puedan también tener acciones de investigación en su contra para poder cumplir con la función de impartir justicia. Priorizar la investigación y juzgamiento y sanción en Colombia al momento de decidir sobre las solicitudes de extradición con los elementos que les mencionaba anteriormente. Ajustes normativos e institucionales para poner en marcha una comisión transitoria de esclarecimiento e investigación independiente e internacional, es decir, seguir buscando y seguir esclareciendo actos de verdad que quedaron sin resolverse, pero esto muy de la mano de una verdad judicial y no una verdad extrajudicial como la que trajo la Comisión de la Verdad. Recuerden que la Comisión de la Verdad da una verdad extrajudicial, busca una verdad en escenarios extrajudiciales y esa verdad pues no va a ser utilizada por jueces ordinarios o jueces o magistrados de la justicia, Jurisdicción Especial para la Paz. Son dos verdades que tienen, la verdad judicial y la verdad extrajudicial tienen dos alcances totalmente diferentes y esta comisión de investigación transitoria para el esclarecimiento pues tiene unos fines de encontrar verdad, pero con carácter judicial, es decir, con carácter de utilizarse en procedimientos penales, a diferencia de la que trajo la Comisión de la Verdad, que era simplemente para esclarecer, para conocer qué pasó, por qué nos pasó y cómo evitamos que vuelva y nos pase. Y por último, mejorar el acceso a la justicia de los ciudadanos, en particular quienes viven en zonas rurales, a través de mecanismos judiciales y no judiciales con enfoque étnico, género y de derecho de mujeres, es decir, con enfoque diferencial, entendiendo que allí hay justicias propias como la justicia afro y la justicia indígena, que tienen formas y tienen mecanismos de solucionar sus controversias desde su arraigo ancestral, desde su arraigo territorial. Y la necesidad de que exista una reforma agraria también es por el hecho de reconocer al campesinado como un actor y como una figura que también tiene unos mecanismos propios para solucionar sus conflictos. Y eso sería, a grosso modo, lo que nos trae la recomendación número 5, que es un poco institucional. Muchas gracias, André, por
trabajo de bajarnos esta información que puede resultar un tanto, sí, jurídica. Yo tampoco soy abogada, como tú bien sabes. Y es un tema complejo, sobre todo porque es una recomendación muy dirigida hacia los sistemas de justicia nacional, ¿no? Entonces, quizás abrir el micrófono, un espacio breve de 5 o 10 minutos, que ya estamos sobre el tiempo nuevamente. em, y preguntarles qué opiniones les merece este quinto tema de las recomendaciones. Si ustedes tienen algo que anotar, Carolina, Jimena y Paola, algo que comentar al respecto. Hola, sí, buenos días. Bueno, y coincido con Irene, Andrea, que muchas gracias, de verdad que es una información muy técnica desde lo jurídico, pero la has hecho, la has puesto a nuestro alcance y entendimiento. Frente a estas recomendaciones, quisiera yo preguntar o comentar un poco que si bien son más desde lo institucional, creo que también la sociedad civil juega un papel ahí fundamental, ¿sí? Por supuesto no queda aislada, sobre todo pensando en que con los hechos históricos que han acontecido, pues hay una falta de credibilidad por el sistema judicial, ¿no? Y tú misma lo mencionabas, que además fue muy revelador para mí porque nunca lo había pensado así, que la justicia misma pues fue víctima, ¿no? Entonces, ¿cómo hacer para integrar a estas recomendaciones desde un lugar también pues más preponderante a la sociedad civil? Hay unas claves interesantes además en lo que presenta, así es, por ejemplo, estas otras formas de justicia de las comunidades étnicas, y reconocerlas y darles lugar, ahí hay un punto interesante. Pero entonces, ¿qué hacer? Como qué acciones también desde lo institucional desarrollar, llevar a cabo para que esta falta así de fe, o sea, no hay credibilidad frente a cómo opera la justicia y mucho menos pues en los últimos, en el último tiempo donde lo que ha reinado es la impunidad. Entonces, como, ¿de qué manera poder integrar acá, como te digo, a la sociedad? Porque creo que también es en doble vía que deben darse estas transformaciones, ¿no? Del aparato, desde lo institucional, pero también de abajo hacia arriba, de las comunidades, los territorios, en su relación con, con la justicia y el sistema mismo. Claro, Carolina, a mí me parece Eso súper sería interesante. Ander, ¿tú quieres comentar algo antes? No me quedó claro, ¿no? Parece súper interesante esta parte del reconocimiento de los mecanismos propios de las comunidades para la impartición de justicia. Y le decía a Andrea que al inicio antes de que todas se conectaran, le decía que pareciera que la recomendación dice un poco, a ver, existen organizaciones sociales, existe impartición de justicia que funciona de cierta y cual manera, entonces esto que ya se hace y que funciona, implementémoslo ahora desde el gobierno, ¿no? El tema de que la propia justicia se plantee como víctima en esta recomendación, a mí también me parece tenaz, porque si bien es verdad que eso también sucede acá en México, o sea, muchísimos jueces, sí, sobre todo jueces que son como los entes que quizás pueden parecer más parciales, más imparciales, perdón, a la hora de la impartición de justicia, pues han sido foco, ¿no? De la criminalidad a la hora de tener que definir hacia dónde va a ir la justicia. Entonces, da para mucho que pensar y que reflexionarse. Y por supuesto también que si es un llamado a nivel estatal, entendiendo el Estado como todas y todos, no nada más el gobierno. A este cambio que hablábamos la sesión pasada, como al cambio de conciencia que tiene que ver con el cambio, el encaminar hacia una cultura de paz, ¿no? También puede aportar muchísimo, que puede ser una
recomendación que esté muy dirigida hacia el gobierno, pues quizás empezar a reflexionar estas cuestiones de que, bueno, la impartición de justicia también resultó víctima del conflicto armado, es grande, ¿no? Decir, claro, o sea, no perder de vista que ahí también hay mucho que reparar, por supuesto. Y pues nada, si ya hay alguien más que quiera comentar algo. Ok, bueno, pues muchísimas gracias, Andrea, por la facilitación el día de hoy. Gracias, compañeras. Les estaremos haciendo llegar la infografía de resultados en la semana que entra y nos vemos dentro de 2 semanas, igual, acá. Muchas gracias, Andrea, Irene. Chao, chao. Gracias. Con abrazo, que gusto, un estén muy abrazo bien. para todas, que estén bien. Chao. Chao, gracias.